Bienvenidos al podcast ¿Qué estudiar en Uruguay? En este episodio vamos a entrevistar a la primera estudiante de este ciclo, así que va a ser una entrevista un poco diferente. Ya le doy la bienvenida a Kiara Melo. ¿Cómo estás, Kiara? Hola, Nicolás, estoy muy bien, muy contenta de estar acá. Bueno, vamos a contar un poquito a la gente cómo contactamos. Primero, que me parece que está muy bueno. Kiara es estudiante de psicopedagogía en la Universidad Católica del Uruguay. Y ella me escribió por Instagram a la página de ¿Qué estudiar en Uruguay? Me comentó que te había gustado un poco la dinámica del podcast, que tenía una linda historia para contar. Me estuvo mandando unos audios contando un poco cómo era. Y la verdad que me pareció una buena iniciativa y a mí obviamente me dejó muy contento porque, como te decía por mensaje, esto es algo que lo estamos sacando a pulmón y que venga alguien que no te conoce a decirte que está muy bueno el trabajo y eso. La verdad que está muy emocionante. Entonces, aprovechar esta instancia para todos los que piensan que tengan una linda historia para contar o que quieran participar de alguna manera de este proyecto, que los micrófonos están abiertos. Así que, bueno, quería comentarles eso primero que nada. Por otra parte, la primera pregunta que te quería hacer, Kiara, es ¿cómo llegaste a esta carrera de psicopedagogía? Bueno, como te decía, no es algo muy corto para explicar. Tómate tu tiempo. Bueno, nada, cuando terminé el liceo en realidad no sabía qué hacer. Me hubiera gustado mucho que hubiera un podcast con Ayuda. ideas, por lo menos. Pero bueno, nada, no estaba muy segura qué hacer y nada, durante el primer año no estudié nada. Y bueno, nada. Te lo tomaste el primer sabático, año digamos. sabático, en realidad estuve trabajando, pero nada, no estaba muy segura. Desde que era chiquita siempre supe como que quería trabajar con personas y ayudar de alguna manera. Primero quería ser maestra, después quise ser abogada y después como que, descubrí la psicología y como que dije, bueno, quiero hacer esto. Pero también tenía muchas dudas porque tenía otros intereses relacionados con la escritura. Entonces también estuve pensando en ser profesora de literatura porque, tuve muchas profesoras. Fuiste tocando distintas aristas. Sí, estuve viendo como muchas cosas, pero bueno, no me decidía mucho. Y bueno, eso, el primer año no estudié nada, estuve trabajando. Y bueno, después finalmente me decidí por psicología en la UDELAR, me anoté en la UDELAR. Empecé ahí a estudiar y bueno, claramente no conocía a nadie, la universidad es súper grande. Mucha gente, ¿no? Sí, son 11.000 estudiantes más o menos que hay activos. ¿Y cuál fue el momento que dijiste, esto no es para mí, necesito un cambio? Bueno, empezó la pandemia y virtualidad, más difícil todavía. Claro. Y estaba ordenando mi cuarto y abro un libro. Sí. Y en el libro tenía una tarjeta de una vez que habían ido las diferentes universidades al liceo, como chiquilines habían ido exalumnos del liceo al que iba, fueron a contar sobre las carreras que estudiaban o que se habían recibido. Y encontré un folleto que tenía de la Tecnicatura en Corrección de Estilo. Yo dije, qué bueno que estaría que me pagaran por leer con todo lo que yo leo. Entonces dije, me anoto en esto y dije, bueno, y me cambié para Humanidades en la mitad del semestre en 2020. Bueno, empecé a hacer esto y y me encantó. ¿Cómo se llama? Tecnicatura en Corrección de Estilo. Era corregir, digamos, corregir textos, reacciones. De todo, o sea, desde artículos científicos, libros, páginas web, absolutamente todo está muy buena. ¿Son 2 años esa tecnicatura? Son 2 años, sí. Y bueno, ahí estudiaba, cuidaba a mi prima y tenía mucho tiempo libre igual. Entonces... Bueno, no te puedes quedar mucho quieta tampoco, ¿no? No. Entonces empecé a buscar cursos para hacer. Claro. Empecé a buscar cursos y llegué, además tenía que ser virtual, eso también, porque estábamos en pandemia. Y encontré una página web que se llama Alday, IADE, que es como una academia de que hacen capacitaciones a distancia, que está muy buena, tienen de pila de cosas y además está buena porque tienen tienen habilitación internacional, o sea... ¿La academia de dónde es? Es uruguayo. ¿Es uruguayo? Sí. ¿IADE? Alday. Alday, sí. Algo así. Bueno, y ellos se especializan en eso, en como educación a distancia. Y empecé a mirar los cursos que había y me interesó el auxiliar en educación especial porque, bueno, yo como que tenía ese pendiente como de ayudar al otro, de acompañar y esas cosas. Hice el curso y me
explotó la cabeza. O sea, me encantó, Sí. lo disfruté un montón y aprendí un montón de cosas y sobre todo, o sea, además de la discapacidad intelectual, me impactó mucho las dificultades del aprendizaje. Que muchas veces, o sea, la gente solo conoce la dislexia, o sea, como que es dislexia y tal. comunes. Sí, pero está la discalculia, la dislalia, hay un montón. Ujú, Y mi hermano tiene dislexia y déficit atencional. ujú. Entonces, cuando empecé a leer todo lo que a él le pasaba, yo dije, ¿qué? O sea, esta persona vivía en mi misma casa y le pasaba todo esto y yo no sabía. Y yo para mí él, tipo, era una persona que estaba distraída o se le movían las letras, algo así. O sea, no tenía conciencia de como de lo que a él le El pasaba. proceso que estaba viviendo Claro. internamente, ¿no? Y nada, o sea, me hubiera gustado saber, igual yo que tengo 6 años más que mi hermano, tampoco es que yo era una niña, o sea, no es que lo iba a poder ayudar un montón, Claro. pero capaz que nada, tener más conciencia o tener otras herramientas. Sí, otra hubiera estado empatía bueno. capaz también. Claro, Hacer un obvio. poco más con él. Sí, totalmente. Y bueno, nada, entonces me encantó y dije, bueno, quiero aprender más de esto. ¿Ese curso cuánto duraba? O sea, tenés un año para hacerlo, vos lo podés hacer en la cantidad de meses que vos quieras. O sea, están las clases grabadas, digamos. Están las clases grabadas, Ujú. te dan manuales. Y bueno, nada, y también tenés como un asistente virtual, digamos, que vos podés ir preguntándole cosas y Ok. tenés. Y al final de cada módulo tenés cuestionarios y los vas salvando. Esa era Y la hay una... forma de evaluación, era Sí. así. Así que le venías pegando, ¿no? Todo lo que te gustaba. Porque con la tecnicatura en corrección de estilo y este curso que me estabas contando ahora, estabas bien rumbeada. Sí. ¿Y eso en qué deriva después? Y bueno, entonces yo empecé a buscar, bueno, qué hacer con esto, cómo acercarme más a esto de las dificultades del aprendizaje, no tenía ni idea. Yo sabía que mi hermano había ido a una psicopedagoga y fue a un instituto, pero o sea, no sabía mucho. Empecé a averiguar y bueno, y vi que psicopedagogía se podía estudiar en CEDIAP y en la Universidad Católica. Sigue siendo así, ¿no? Hoy en día son los Sigue únicos siendo lugares. así en hoy en día. Es una licenciatura, ¿no? Es una licenciatura. En el 96 fue que se creó en el CEDIAP, que es donde se funda la carrera, que empieza con psicopedagogía. Y en el 2000 se habilita por el Ministerio de Educación, si no me equivoco. Sí, NEC. Y bueno, nada, y ahí empieza a hacer una carrera. En 2006 empieza en la Universidad Católica. Igualmente, desde el 96 es una carrera bastante nueva. Sí, Comparado con las históricas, sí, tienen 100 por años, supuesto. Sí. es una carrera bastante nueva. Es muy nueva. Y, pero que me parece a mí, ¿no? Ahora yo también estoy metido en el rubro de educación. Sí. No quiero decir de moda, pero sí que es una profesión que está en alza, ¿no? Sí. Hay mucha persona interesada en hacer esa licenciatura y parece que sirve mucho a los estudiantes, Sí. un apoyo desde ese lado. Sí, totalmente. O sea, es más, en realidad ya se hacían muchas cosas y no se sabía. Hace poco fuimos a un paseo didáctico con 2 materias, con didáctica de la educación formal y pedagogía, que son 2 materias de acá de tercero, y fuimos al primer jardín de infantes latinoamericano, que fue fundado acá en Uruguay por Enriqueta Comte y Riquet. Sí. Y nada, y ella hacía test de inteligencia y todo, o sea, están ahí los test originales, o sea, fueron los primeros test de inteligencia que ella nos trajo de Europa, o sea, en realidad es algo que, o sea, es mucho más, pero no sé. Viene de mucho antes. Sí. Bueno, Enriqueta fue una de las sucesoras o de las que continuó la reforma de Varela, ¿no? Sí. Que ella se enfocó más en la primera infancia y como dijiste fue la primera en fundar un jardín público enfocado en la primera infancia, no solo en Uruguay sino que en Latinoamérica. Sí, totalmente. Fue una innovadora. La tienen que googlear porque a veces no se escucha mucho. No, se escucha de Varela y tal. Varela, pero se habla de Enriqueta no se habla mucho a veces y la verdad fue re importante en la historia de la educación uruguaya. Sí, totalmente. Bueno, nada. Me fui de estaba ya por entrar a la licenciatura. ¿Averiguaste los 2 lugares? Averigüé en CEDIAP, pero como que no averigüé mucho más. O sea, no indagué mucho. O sea, pregunté, me dijeron como que sí, que podía ir a una visita, una cosa así, pero lo dejé como por ahí abandonado. Y bueno, nada, en realidad lo que a mí me pasaba es que yo, o sea, no podía permitirme pagarlo de forma privada. Entonces, como que no indagué tampoco mucho al principio. Y bueno, nada, y mi madre me dijo, pero a ver, vamos a averiguar a la Universidad Católica. Y yo,
no vamos a averiguar. No te veía. No, yo le decía, no. Y me dice, sí, porque ahora en febrero febrero o enero, por ahí se hace la prueba, una prueba de comprensión lectora y de matemáticas. Y me dijo, no, porque estudiás y no sé qué, y te ayudamos y esto y lo otro. Y bueno, me ayudaron amigos y todas estudiaron matemáticas, que hacía no sé cuánto, yo no tenía matemáticas. Claro. Fui, di la prueba, todo, pero nunca me mandaron un mail, así que asumo que no la no llega hasta el puntaje claro. para obtener la beca. Sí, es muy competitiva y hay muchas personas. Yo la preparo esa prueba. Sí. Yo tengo alumnos que vienen a preparar específicamente esa prueba de la U. Así que, claro, imagínate que se pone re competitivo. Sí. Bueno, nada, y Mere me dijo, bueno, no pasa nada, no te preocupes, vamos a averiguar lo económico. Como que fuéramos a la universidad, y yo, mamá, no, o sea, es una locura. Más o menos tenía la idea y no estaba alejada de que todo mi sueldo era la cuota de la facultad. Y no era algo que nos pudiéramos permitir, o sea, ni aunque mi madre me ayudara, o sea, no era algo viable. Sí. Entonces, bueno, nada, ahí fuimos porque mi madre es muy insistente. Y fuimos. Y bueno, nada, hablé con el director de carrera de psicomotricidad. ¿Por qué? No sabemos. Estaba en la licenciatura que vos querías. Sí, pero al principio fui y hablé con él. Y bueno, nada. ¿Cómo te recibieron? ¿Cómo? Súper bien. Me regalaron una tote bag con un cuadernito y lapicera y todo. Y sticker. Yo me fui muy contenta. Y bueno, en realidad cuando nos estábamos yendo, me comenta la chica de becas, que nos había dado la bienvenida y nos estaba comiendo desde la puerta, nos mostró la universidad, la biblioteca, los salones y eso. Re bien. Y nada, y me dice, ¿sabes que hay un desafío que se está haciendo desde el año pasado, que se llama Desafío Salud, el de la universidad, o sea, perdón, el de la facultad que vos querés hacer? Porque este desafío se divide por facultad. Está el de la facultad de ingeniería, está la de derecho. O sea, dentro del mundo UCU. Claro, los distintos edificios. Sí, está dividido en facultades. Y había estaba este desafío que había uno por facultad. Uh-huh. Y bueno, yo tenía que hacer el de salud. Entonces me dijo, probá, a ver, capaz que queda un mes, pero o sea, había gente que ya estaba... ¿Que ganaba ese desafío que obtenía una beca? Había 2 premios. El primer premio era una beca del 80% uh-huh. Y el segundo era un 50%. Era un lindo premio. Sí. Entonces dije, bueno, ya cuando nos fuimos en el auto con mi madre, yo entré a la página de la UCO a buscar, y bueno, nada, y leí que era un caso clínico que estuviera relacionado con la temática que yo quisiera. Tenía que entrevistar por lo menos a 3 profesionales de la salud. Uh-huh. Y nada, tenía que ser un caso verídico. Y expresarlo de alguna manera artística. Podía ser un podcast, podía ser un video. Mi madre trabaja en maternidad y me decía, bueno, mi madre es enfermera y uh-huh. trabaja en maternidad, entonces como que ella quería que hiciera algún caso así, y yo me puse a pensar y me regalaron los esos y no tenía idea. Y después dije, puedo hacer sobre mi hermano, que se llama Nacho, que en realidad tenía todos sus informes, o sea, tenía hasta sus cuadernos de la escuela, o sea, tenía como todo y tenía él de fuente de información. Sí. Nada, empecé a escribir el cuento, lo hablé mucho con mi hermano igualmente, porque o sea, era como datos de su vida. Como personal, ¿no? Sí. Y bueno, nada, y fui pudiendo hablar con diferentes profesionales de salud, con un médico incluso, con una maestra que tuvo mi hermano, bueno, con diferentes personas. Y bueno, nada, y con todos los informes y todo, fui creando una historia que se llama Santi, la batalla contra su imaginación. El nombre lo eligió mi hermano. El título está espectacular. Sí. Atrae mucho a leer, o sea, me da mucha curiosidad a ver qué dices. Y bueno, y nada, y fui poniendo como algunas situaciones que yo me acordaba, que las hablé con él, como rememorándolas y eso. Y nada, y es la historia de un niño que, nada, le pasan cosas, no las entiende, no entiende qué es lo que le está pasando. Uh-huh. Y bueno, posteriormente a eso hay como una derivación de la maestra hacia una psicóloga. Y bueno, y después como eso, un diagnóstico de la familia. Lo primero que contás es la detección. Claro, o sea, como lo que a él le pasa y bueno, y el planteamiento de la maestra, que fue el que sucedió, de que había dificultades y bueno, que había que indagar qué estaba sucediendo. Y bueno, nada, y después eso, de él poder
acceder a esa psicóloga que lo ayudó y las pruebas que tuvo con ella y eso. Y bueno, nada, después informarle a la familia, o sea, por parte de la psicóloga, lo que estaba sucediendo. Y bueno, nada, después hay como un desenlace ahí, nada, de positivo en realidad. Claro. Pero nada, lo fui y lo imprimí. Lo presentaste en formato papel. Presenté en formato papel y no lo tenía que presentar en formato papel. Pero yo estaba obsesionada y quería que todo quedara perfecto. Claro. Fui hasta... ¿Lo llevaste hasta ahí? Lo llevé hasta la universidad viendo tan lejos todo. Pero ¿Y cómo te comunicaron después? Y mandaron un mail. ¿Con un mail te enteraste? Sí, diciendo que los ganadores del desafío salud eran y ahí yo había ganado el segundo premio en conjunto con alguien más. El que ganó el primero creo que era de medicina, una cosa así. ¿Ah? Después el otro no sé, la otra que ganó conmigo. Y obtuviste la beca del 50%. Del 50%. Es un montón. Es un montón. 50%. De esos montos aparte es muy significativo. Sí, totalmente. Bueno, ya adentro de la universidad y en la carrera que vos querías hacer, sí. Es una licenciatura que dura 4 años, ¿verdad? Si querés contarme un poquito cómo es a la interna de la U, cómo está organizado el tema de asignaturas, cómo están divididas, eso está bueno. Bueno, en realidad los primeros 2 años tenés como muchas materias que están compartidas con psicología. Psicología también la tiene la católica, ¿verdad? También la tiene la católica. En mi clase había incluso una de fonoaudiología, o sea, el primer año en sí es como muy de núcleo común con las facultades de salud. Y bueno, teníamos, no sé, psicología social, análisis de datos, como para ver estadísticas y esas cosas. Psicología de la personalidad, del aprendizaje, procesos psicológicos. Psicología de aprendizaje tengo ahora, la siguiente que tengo yo, en la licenciatura. Esa ya buena, te pasa el material. Pasame algo, si Está muy buena esta materia. Procesos psicológicos superiores y básicos, primero básicos y después superiores. Nada, o sea, los primeros 2 años en verdad es bastante común a otras carreras. Sí, y ahora, o sea, eso del primer año, bueno, comunicación y conducta también, o sea, hay como muchas materias ahí. En el segundo hay menos materias, pero unas cuantas como que se solapan un poco. Y en el segundo año tenés la práctica, o sea, la primera práctica, que se aplica un test de inteligencia que se llama WISC 5. Y ese también es como medio en conjunto con psicología. ¿La práctica cómo es ahí? En realidad depende, o sea, vos podés elegir, en el caso de psicopedagogía en realidad solo podés hacer con niños y adolescentes, pero también está o sea, si haces psicología, por ejemplo, podés hacer adultos. La podés tomar como optativa, como la parte teórica, no la práctica. La práctica tenés que hacer sí o sí niños. Pero ahí la católica te facilita una institución o algo para... En realidad es como, o sea, hay una parte que se llama, hay un organismo en realidad dentro de la UCU que se llama Practicum, y ellos se encargan como de esas partes, de coordinar. A mí me tocó una niña de la ONG El Vagón, que es una ONG que está en Carrasco Norte. Pero nada, algunas compañeras fueron a un centro que se llama Los Robles, y bueno, a unas compañeras les tocó mismo en la clínica de la UCU, porque dentro de la UCU hay una clínica que brinda servicios. Mira cómo es. Sí. Yo sé que en la UCU tienen, creo que en otras facultades también, pero dentro digamos, de las asignaturas están divididas entre lo que son el core o núcleo común, que eso es común a todas las carreras. Sí. En ingeniería, psicopedagogía, todos hacen eso. No sé cuántas materias son, pero... tenés tus materias básicas, pero para poder, o sea, como para poder recibirte tenés que cumplir con algunos requisitos. Uno, o sea, obviamente hacer todas las materias obligatorias. En el caso de psicopedagogía, el total de créditos son 267. Tenés que cumplir con el requisito de inglés, que es básico, que desde el último plan, que es del 2021, tiene que ser hasta nivel 7, que ellos llaman que sería como un first en comprensión lectora. O sea, tenés que hacer del nivel 1 al 6 y después el séptimo es comprensión lectora. Que eso en realidad la UCU te brinda o sea, te lo brinda gratis para que vos lo hagas, a menos que vos ya lo hayas hecho. Si vos ya lo hiciste, podés revalidar. O sea, llevas los certificados. ¿El certificado ya está o tenés que hacer una prueba? A eso no estoy segura. No pasa. Pero creo que capaz con los certificados ya está, ya es suficiente. Y ellos como que te lo validan. Y después, en caso de que no, en mi caso, por ejemplo, yo no contaba con inglés, haces una prueba inicial de Cambridge que es para, o sea, es como de nivelación.
como diagnóstico sí, y eso te otorga un nivel al que vos podés acceder. O sea, te dice en qué nivel estás. Claro, sí. A mí me tocó el nivel 4, o sea, tenía que empezar en el 4, por lo cual tenía que hacer 4, 5 y 6, y me costó un montón, porque estaba súper cansada y era los sábados que podía por el trabajo. Entonces, bueno, nada, pero existe la posibilidad de hacerlo intensivo en febrero. Entonces terminé pudiendo hacerlo en febrero. Una buena opción. Sí, esta es una muy buena opción. Y tenés, nada, los 3 niveles juntos, y después el 7º nivel, que es el de comprensión lectora, sí lo tenés que hacer. Eso lo brindan gratis. Se lo dan gratis en la universidad. Qué bueno, no sabía. Después, el otro requisito son las materias core, que son materias que están divididas en realidad en 3. Es antropología y filosofía, ética y salud, y política y religión. De cada una de esas ramas vos tenés que elegir una, sí o sí, y después si querés puedes hacer más. Si te gustan las materias las puedes hacer. O sea, mínimo son 3 materias de core. Claro, mínimo 3 materias de core. Tiene que ser una de cada rama, sí o sí. Están muy buenas. Ahí eso de que se juntan gente como de muchas carreras. Con administración de empresas, ingeniería, agronomía, de absolutamente todo. Es como muy variado y son grupos grandes. Está bueno. Sí, está bueno. Y después tenés las selectivas, ¿no? Después están las selectivas, pero antes de eso también otra cosa con la que hay que cumplir es la semana UQ. Tenés que hacer mínimo 3, o sea, si la carrera es de 4 años, tenés que hacer mínimo 3 semanas UQ, que son, ahora estoy en mi semana UQ, 3. En la tercera ya está. Sí, en la tercera. Que nada, durante la primera semana de octubre siempre tenemos, o sea, nos anotamos como un curso intensivo, digamos, y aprendemos algo. Se puede hacer desde ir a hacer remo. ¿Ah, sí? Sí, andar en bicicleta, o también hay algunas actividades que se llaman boquete, que van a la cárcel de Punta de Rieles, o no recuerdo ahora la otra, pero nada, se hacen diferentes actividades de pintar murales, se produce música, se hace de absolutamente todo, está muy bueno. O sea, es una instancia más de aprendizaje que está muy interesante. Yo ahora en la que estoy haciendo es para crear juegos cognitivos para niños de 3 a 5 años y está muy bueno. Y eso es lindo. Es todo muy divertido. ¿Y eso dónde lo haces? Lo hacemos mismo en la UQ. ¿En la UQ? Sí, el horario es un poco más reducido, o sea, es 1 hora menos de clase, pero estábamos todos los días y es obligatorio poder hacer, tenés que hacer 3 sí o sí. 3 semanas dentro de los 4 años, bueno, de que te lleven a la sí. Mirá que exacto. Y bueno, después lo otro que tenés es, dentro de tu carrera hay un porcentaje que va como hacia las materias selectivas. Y bueno, nada, el caso específico de psicopedagogía es un 23%, y dentro de ese 23% son 54 créditos. Bien. Entonces, además de eso, o sea, vos te puedes anotar a lo que vos quieras, o podés obviamente hacer materias que estén más relacionadas con tu carrera, como yo tengo una compañera, por ejemplo, que hace muchas de psicología, o podés hacer otra cosa. Claro. En mi caso, yo hice otra cosa. Porque bueno, nada, a mí me gusta mucho eso, el arte, escribir y esas cosas. Entonces estoy haciendo, hice algunas materias, por ejemplo, el laboratorio audiovisual, laboratorio fotográfico, hice un laboratorio de creatividad también. Mirá qué bueno. Sí. Y después nada, hice otras materias como más de comunicación y conducta, análisis estratégico, como más de liderazgo y eso. Hice estas materias, elegí estas materias específicamente porque dentro de la universidad hay como un gran énfasis en cómo haces la carrera que vos querés. O sea, la creás vos mismo. Y hay como mucho foco en eso, y para eso existen los minor, que vos te puedes inscribir si querés, o si no, no pasa nada. Pero es como cuando en realidad no es que te den un título, pero sí es como que estás especializado o que tenés como mayor conocimiento o que estudiaste más o aprendiste más sobre X cosas. Hay de todo, o sea, como de forense, de forense, hay de música, hay de absolutamente todo. Yo puntualmente me inscribí en uno que se llama Liderazgo y Transformación, que ese ya lo terminé. Para probarlo son 24 créditos de las materias que están dentro del minor, las que vos quieras. O sea, tenés libertad de dentro de las selectivas vos las puedes agrupar de tal manera de que esas que curses te den ese título de minor. Sí, exacto.
Ok, bueno. Y nada, y después estoy haciendo otro que se llama Arte, Diseño y Creatividad, que es, bueno, el que hice estas materias que son puntualmente de comunicación. Ahora me quedan 6 créditos nada más para terminar ¿Te quedan eso. 6 créditos pero para terminar todas las selectivas o para terminar? Para tener todas las selectivas y para tener esa última del minor que me falta, o sea, del de arte. Y te hace la pregunta que, como hablamos antes de comenzar, capaz es la más difícil de contestar. ¿Qué hace un psicopedagogo? A grandes rasgos, ¿no? Y también capaz que Sí. hay muchas cosas en donde uno puede profundizar, pero para el que está escuchando, ¿qué hace un psicopedagogo? Bueno, en realidad el psicopedagogo, o sea, como que se relaciona mucho con lo educativo o como con una psicología de la educación. A veces como que se intenta explicar más a los adultos. A mi abuelo, por ejemplo, es medio difícil explicarle qué hace una psicopedagoga. Sí. Pero nada, en realidad la psicopedagoga, o sea, se centra en el aprendizaje. O sea, una maestra, por ejemplo, enseña, y nosotros lo que aprendemos es cómo aprenden esos niños o esas personas en realidad. Y bueno, nada, una psicopedagoga como que tiene una mirada un poco más amplia y sistémica porque conoce lo neuropsicológico y además también lo psicoafectivo que, o sea, afecta al individuo. Entonces, nada, o sea, lo que hace la psicopedagoga es ayudar a aprender, a cómo aprender. Puede ser... Cada uno es un mundo, ¿no? O sea, sí, tiene por que supuesto. pasar tiempo con esa persona, Sí, empezar sí. también a conocerlo un poco como para realmente poder aconsejarlo. Sí, eso sin dudas. Hay muchos roles dentro de la psicopedagogía, o sea, hay 4 que serían como, al menos los que yo conozco, igualmente se está abriendo como un mundo hacia un poco más, pero está el psicopedagogo clínico que trabaja en consulta, haciendo alguna intervención, diagnosticando y bueno, y haciendo alguna intervención con algún niño que tenga alguna dificultad específica. Después está el psicopedagogo hospitalario, que trabaja en un hospital también. Puede ser una primera aproximación a una intervención, porque, por ejemplo, llega el niño a consulta en un hospital y bueno, se le puede aplicar algún tipo de test y después ahí se hacen las derivaciones correspondientes. Okay. Y también dentro de esto hay como una parte más que sería hospitalaria, que va más a cuando la persona, o sea, cuando el niño está internado, por ejemplo, por alguna cosa como cáncer o algo así, que están como mucho tiempo fuera de la escuela, que además no solo afecta a lo social, sino que también puede llegar a afectar eso, la quimioterapia, lo cognitivo del desarrollo normativo, puede llegar a afectar y bueno, nada, y ahí como que puede trabajar la psicopedagoga. Después O también sea, clínico, hospitalario, está el comunitario también, comunitario. que está relacionado como más en como lugares de contexto o clubes sociales y esas cosas, que está ahí como la presencia de psicopedagogo como para ayudar. Y después también está el psicopedagogo institucional, que es lo educativo, que ahí como que nada, está apoyando, por ejemplo, ahora nosotras en tercero, en segundo semestre, tenemos la práctica institucional, que es vamos a un colegio y aplicamos unos test de screening para ver cómo está aprendiendo ese grupo particular. Y se aplican pruebas de como de eficacia lectora, de ortografía y de matemáticas para ver la eficacia en el cálculo. Y nada, y ahí como que se saca un pantallazo y se ven las personas, los niños que están en riesgo, para poder ayudarlos y brindarles el apoyo. O sea, como que se detecta el riesgo. Entiendo. Hoy en día, capaz que no estás al tanto, pero ¿se usa la figura de psicopedagogo como un personal fijo de una institución educativa? En realidad, en lo privado, creo que en todos o en la gran mayoría de los colegios hay un psicopedagogo que trabaja en la institución. Sí, hay. Pero pasa en la pública que no. Creo que hay algunos casos puntuales en los que sí, pero no es lo común. Y bueno, y en secundaria hubo algunas instancias de unos proyectos que ahora no recuerdo el nombre, algo de aprender, no recuerdo ahora muy bien el nombre, pero nada, sí hubo presencia, pero no es algo que esté institucionalizado, como viste que en realidad sí hay psicóloga y trabajadora social. Sí, psicólogo, claro.
Eso sí Está hay. más institucionalizado. El tema también es que, por ejemplo, imaginemos que tendría que haber, o sea, lo exigieran, es algo que escapa un poco porque hay más o menos psicopedagogas que estén habladas por el MEC 350. O sea, y no sé daría cuántas, sí, es muy poco. Claro. O sea, no darían abasto y tal, y eso, nada, y por año, al menos en la católica, más o menos son 50, 70 por ahí. Que egresan. Que egresan. O sea, Poco. es También. poco, sí. ¿Y qué es parecido a lo que sería la maestra especializada? En realidad, la maestra especializada es una maestra que, por ejemplo, puede ser que haya estudiado eso, algún posgrado. O sea, es maestra y capaz que tiene alguna especialización, algún estudio, claro, ¿no? Complementario de... Sí. Pero en realidad nosotras ya desde el principio de la carrera entras mucho en la neuropsicología, Uh-huh. en lo que es la neuroanatomía y esas cosas, que vas aprendiendo cómo funciona el cerebro primero, para después cómo especializarte en los trastornos del aprendizaje. Entonces es como un enfoque capaz que más neuro, que tiene la psicopedagogía, Sí. que el que tiene una maestra. Claro. No significa que no lo pueda adquirir. Además, No, son complementarios. Son totalmente complementarios. Además, la maestra también pasa muchas veces que obviamente se enfrenta a esas situaciones y también va aprendiendo con la experiencia y todo. Está bueno que la maestra, porque la maestra capaz que es la primera en detectar, ¿no? Sí, cuando hay cuando se presenta alguna dificultad, totalmente. fuera tal vez de lo que uno espera a ciertos niveles o edades. Entonces, es un gran apoyo, me parece, para ustedes, la comunicación con la maestra, porque es la que está todo el día con ellos, o bueno, gran parte del día con ellos. Sí, sin dudas. ¿Cómo se cierra la licenciatura? ¿Tiene tesis? En realidad, con este plan nuevo, no tenés exámenes, o sea, tenés parciales o evaluaciones, en realidad, les dicen más evaluaciones. Y bueno, nada, y vos las tenés que ir aprobando. Si no la aprobás, haces como una remediación de ella. O sea, depende de la materia. A veces la haces apenas tenés la evaluación y la perdés, o a veces la haces a fin del curso. Lo que sí no puedes perder más de 2. Y nada, en realidad si vos no llegas a llegar a eso, o sea, a ponerle que es la remediación y la perdés, y es la total del grupo, o sea, es la final, tenés que recursar la materia. Claro. O pero sea, digo, no la podés aprobar, o sea, la tenés que aprobar o si no la recursas. Claro. No hay examen, y al final, en realidad, lo que tenemos son unos ateneos clínicos en los que se explica, o sea, puntualmente en psicopedagogía, no sé en otras carreras, pero nosotros lo que hacemos es, tenemos una práctica que nosotros ahí elegimos, hospitalaria, comunitaria, clínica o educativa. Y nada, planteamos un plan de intervención psicopedagógica y después lo tenemos que defender. Y nada, eso se llama ateneos clínicos. Okay. Pero eso es como al final. Con eso se cierra. Sí, es el último. ¿Qué le dirías a la Kiara de 18 años que estaba empezando o que se estaba tomando ese año como para decidir? Y bueno, no. ¿Podría hacer el mismo camino? ¿Cambiarías algo? O sea, yo creo que cuando algo es de una manera, o sea, es porque tenía que ser de esa manera. O sea, yo creo que ir cambiando de carrera y eso me ayudó un montón a ser la persona que soy hoy y a los conocimientos que tengo como personales. Pero nada, primero que confíe más en sí misma, porque yo, o sea, tenía muchas dudas y como que no sabía qué hacer y no sé qué, y también escuchar más a mi madre, que mi madre desde que salía del liceo me decía que tenía que ir a la UCU a probar y no sé qué, y yo como que tenía mucha, como que no me tenía mucha confianza, claro. Y me parece que eso es algo que, nada, Mere siempre me dice, vos no te achiques, vos podés, o sea, no tenés que pensar en el otro, no, vos tenés que pensar en vos y en que vos vas a poder lograrlo, y sí, yo creo que es así. No, y también ir y escuchar la propuesta. Sí. Por más que uno a veces lo vea algo lejano o que es imposible, uno siempre tiene que, dentro de las posibilidades que hay, ir a averiguar a todo. Y después, como te pasamos, te abrió un escenario donde todo encajó perfecto con la historia de tu hermano, que a vos te gustaba escribir también. Sí. Pudiste comunicar una historia que debe haber sido muy buena porque
te permitió obtener esa beca y empezar tu carrera universitaria. Capaz que si no ibas a averiguar a la Católica, no sé, estarías totalmente en otra cosa. Vas a ver. Entonces, está bueno, Sí, es una obvio. linda historia la que tenés. Sí, yo creo que nada, que aunque nada, veamos que es difícil o lo que sea, hay que seguir intentando porque en algún momento las cosas se van dando para lo que tienen Se que van ser. acomodando. Así yo pienso un poco igual. Bueno, muchas gracias por venir, por muchas tomarte el gracias a vos. tiempo y vamos a quedar en contacto. Seguramente podemos hacer algo juntos porque la verdad que está muy buena esa carrera y me parece que se complementa muy bien con lo que estamos haciendo acá en el podcast. Así que capaz estaremos conversando a futuro. Bueno, Muchas gracias, no, muchas gracias a vos por el espacio. por favor. Y los que nos están escuchando, nos vemos en el siguiente episodio. Gracias.